Buenas tardes, buenas noches, buenos días en algunos otros países. Esperamos que ustedes estén muy bien. Gracias por compartir este espacio. Bienvenidos, bienvenidas a Respuestas a Preguntas que Incomodan. Yatensi Bonilla, ¿cómo está? Usted parece que tiene mucho calor y yo mucho frío. Realmente aquí en Quito, en el Valle de los Chillos, donde estamos ubicados, está haciendo frío. Nos congelamos, pero Yatensi tiene calor y de paso con una camiseta de Brasil. Eso debe tener 10. Alguna explicación. No, hoy declaré Ajá. el Día Internacional de la Ropa Ligera. Ok. Sinónimo de desestrés y sinónimo de actividad deportiva. ¿Sabe que a veces la ropa formal estresa, Yatensi? Sí, ¿verdad? Sí, sí. A mí me estresa. Entonces hoy, perdonen los que ven este programa, perdónenme que esté vestido con una ropa ligera que significa el desestrés, que significa libertad. No vamos a hacer ese ejercicio de la ropa. Una teología aquí de la ropa. Muy bien, excelente. Y con una gran taza de café también tiene aquí a su ladito. Bueno, entonces con este panorama nos adentramos a nuestra pregunta el día de hoy. ¿Quién fue realmente Barrabás? Estamos en vivo y en directo, así que ustedes pueden enviar sus preguntas desde ya en relación a lo que hoy nos convoca. Barrabás, este gran personaje, porque es un personaje, ¿verdad? No se dice mucho de los evangelios, pero de seguro hoy aprenderemos algo sobre este personaje. Esta pregunta la envía Mayra Flores de Bolivia. Ella es una estudiante de Semisud. Estamos nosotros siempre en la mejor disposición de poder responder a todas las preguntas que nos llegan. Por favor, compartan este programa, esta transmisión en sus redes sociales. Yatensi, comencemos entonces con Barrabás. Barrabás, ¿qué significa? ¿Sabe, Yatensi, que uno esperaría que el nombre Barrabás signifique algo diabólico, algo malo, algo fuera de lo normal, pero no? ¿Ya? Ahora, no podemos comparar a Barrabás con Judas Iscariote. Quiero partir de ahí, porque Judas Iscariote representa una traición. Traicionó a Jesús y la misma escritura lo da a entender que él se perdió eternamente. Barrabás no, Barrabás solamente aparece muy pocas veces en los cuatro evangelios como aquel preso que liberaron a cambio de Jesús y no más. E inclusive hay una película cristiana sobre Barrabás que es ficticia, obvio, que Barrabás después que fue liberado por causa de Jesús, porque a Jesús crucificaron, a él no, él se convirtió al cristianismo y se convirtió en un gran cristiano. Esa película hizo una trama interesante sobre Barrabás, que eso le costó o eso lo condujo a la conversión, una película ficticia. Ahora, el nombre de Barrabás es interesante. Es una expresión aramea, ni siquiera hebrea, aramea, y hay dos formas de Barrabás en el arameo. Sí, puede significar Barrabán, o Barrabás con una R. La primera, Barrabán, es doble R y doble B. Ahora, ¿qué significa Barrabán? Y con N al final. Y con N al final. Viene de dos raíces arameas, más que hebreas, arameas. La primera es Bar, que en el arameo significa hijo. En el hebreo hijo es Ben, pero en el arameo galilaico, un arameo palestinense posteriormente, hijo en arameo es Bar, y la segunda expresión, Rabán, viene de Rabí, y la N y la Ni o la Nu significa un pronombre posesivo, o sea, que Barrabán significa el hijo de nuestro Rabí, el hijo de nuestro maestro. Oye, interesante, lindo significado, pero también cuando se escribe con una sola R, que en arameo o en hebreo es la resh, la letra de resh, es Barrabás, que viene de dos raíces arameas, Bar, hijo, Abad, que es padre terrenal, porque había dos términos arameos para papá,
El uno era Abba para un padre terrenal, papacito querido, era un término coqueto, y el otro es Abí para padre celestial, para el papá Dios. Jesús violó el protocolo. Jesús nunca debió decir Abba sino Abí, o sea que cuando Cristo oró con el Padre Nuestro se atrevió rompiendo estructura y convirtió a Dios en algo tan íntimo cuando le dijo Abba, quiso decir papacito querido, o sea que él usó un término terrenal para su papá Dios, y para un judío de su época eso era un escándalo, porque debió decir Abí. Entonces Abba significa padre terrenal. Significa entonces, Barrabás con una sola resh es el hijo del papá. O sea, que ya sea el hijo del papá o el hijo de nuestro rabino. Interesante. Ya sea el uno o el otro, son dos términos lindos. Ahora, el término como Barrabás no era muy común en el tiempo de Jesús, pero sí había nombres propios de Abad. Sí, había personas que se llamaban Abad, pero no papá Dios, sino padre terrenal. Es interesante y hay inscripciones en ciertas tumbas con ese nombre de Abba, del arameo. Entonces, empezando etimológicamente, el término no es malo, Yadesi. Es bonito. Y aquí hay un escándalo, Yadesi. Resulta que hay la polémica porque siempre los nombres eran compuestos. El 60% de los nombres eran compuestos. Hay un evangelio en griego. En arameo, dice usted que los nombres eran compuestos en arameo. Sí, en arameo. Ya. Pero también esos nombres se usaba la transliteración directa al griego. Ya. O sea que en griego también, usando letras griegas, se dice Barrabán o Barrabás. Okay. O sea, reemplazando letras griegas o reemplazando letras arameas por letras griegas. Aquí hay algo interesante, Yadesi. Orígenes, un padre de la iglesia, a comienzos del siglo III, después de Cristo, uno de los fundadores de la escuela alejandrina que usó el método alegórico, él usó un documento, un manuscrito en griego de Mateo. Mateo 27, del versículo 16-17, a Jesús lo llamaban Yeshua Barrabán. Oye, interesante. ¿Sí? Yeshua Barrabán, que en griego sería Jesús Barrabás. O sea que Jesús Barrabás era el nombre compuesto de Jesús. Y para Orígenes, ese manuscrito que posiblemente fue copiado antes del siglo III después de Cristo, era una apostasía, porque para Orígenes llamar a Jesucristo con un segundo nombre, que le digan Jesús Barrabás, era una apostasía. Entonces él dice que fue un añadido de un copista hereje, y es por eso que los restantes manuscritos no usan el segundo nombre de Jesús como Barrabás, sino Jesús, para no confundirlo con el famoso Barrabás, cuando fue liberado para que Jesucristo fuera crucificado. Bueno, este es un comentario, hay que ver si el segundo nombre de Jesús era Barrabás. Yo opino que no. Y sería así como que Jesús y Barrabás significando Jesús, hijo de papá. Sí, lo que pasa es que uno ya está prejuiciado con el nombre de Barrabás. Claro. Por la escena. Por esa escena en la crucifixión de Jesús. Pero si no hubiera existido Barrabás, es un nombre muy lindo, el hijo de nuestro rabí o maestro o el hijo del padre. Correcto. Y vuelvo a repetir, hay un documento en griego de Mateo que apareció en el Sinaí, también estaba circulando en la antigua Palestina, que dice que en Mateo 27 que el nombre de Jesús era compuesto, era Jesús Barrabás, pero los otros manuscritos no testifican eso, solamente usan Yeshua en arameo o Jesús en griego o Jesús en español. Muy bien. Amigos y amigas, estamos en vivo y en directo. Ustedes pueden enviar sus preguntas y compartir este programa en sus redes sociales. Estamos ahí atentos a las preguntas que ustedes nos van a enviar. ¿Cuál es el origen de Barrabás? ¿Se ha escrito algo sobre él? ¿De dónde era? ¿Cómo era su familia? ¿Era un hombre estudioso? ¿Qué se dice sobre Barrabás? Ay, Yadesi, sobre la persona de Barrabás no existe casi no hay nada. Lo único que se menciona en los 4 evangelios.
Y hay discrepancia entre los cuatro. Lucas y Marcos, Marcos en el capítulo 15, versículo 7, dice que Barrabás lideró una revuelta. Él vivió una revuelta, una sublevación contra Roma, y por culpa de esa revuelta murió una persona. Por eso estaba en la cárcel por homicidio y por liderar una revuelta. O sea que era como un, ¿cómo se dice? Un subversivo. Un subversivo en ese momento. Eso es lo que dice Marcos. También Lucas dice lo mismo. Lucas capítulo 23, si la memoria no me falla, versículo 19, dice que Barrabás había liderado una revuelta, por eso estaba en la cárcel, y también por esa revuelta murió alguien. Estaba acusado de revoltoso y también de asesino. O sea que la versión de Lucas es la misma que de Marcos. En cambio, Mateo dice que Barrabás era una persona famosa, era un preso famoso. Eso lo vemos en Mateo 27, versículo 16, que era, o 17, era un preso famoso, pero no dice por qué estaba en la cárcel. Mateo no dice el motivo del encarcelamiento de Barrabás. Juan, en el capítulo 18, versículo 40, Juan dice que Barrabás era un bandido. Sí. El término griego que se usa ahí se puede traducir como bandido, malhechor o ladrón. No dice que era un guerrillero, era un revoltoso, no lo dice. Un asesino, sino más un bandido que no necesariamente era un asesino. Entonces hay discrepancia entre Juan, Mateo dice que era un preso famoso, que puede ser un revoltoso o no necesariamente. A él lo habían acusado de... hay una expresión muy famosa que cuando alguien quiere dar un golpe de estado, causar una revuelta, hay un nombre técnico que se usa para eso. Bueno, eso lo da a entender Mateo. Mateo no dice qué tipo de delito había cometido. En cambio, Lucas y Marcos sí dice que encabezó una revuelta y también causó un homicidio. Entonces, ¿unimos todo lo que dicen los evangelistas, o hay algún evangelista, alguno de estos evangelistas que sobresale más y que se ha tomado más para creer lo que es Barrabás? Sí, parece que la versión de Lucas y de Marcos apunta a la realidad del relato. ¿Por qué? Porque cuando Pilato le pregunta a la multitud, a la muchedumbre, a quién quiere que libere, si a Jesús o a Barrabás, ahora se estaba refiriendo que si el pueblo elegía a Barrabás quede libre, el otro lo crucificaban a Jesús. Pero si pedían que Jesús fuera libre, a Barrabás lo crucificaban. O sea que uno de los dos iba a ser condenado a la crucifixión. Y esto apunta, lo dije en un programa anterior, que la crucifixión era una sentencia, era una ejecución reservada a los líderes políticos enemigos de Roma, a los que causaban revuelta para sublevarse contra el poder imperial. Entonces, la crucifixión era el martirio, era el único castigo, era un distintivo para un preso político. Entonces, si Barrabás estaba en la cárcel y era candidato a la crucifixión, era porque realmente era por un motivo político, y cuando habían revuelto, obvio que habían asesinatos también, producto de esa revuelta. Entonces, parece que la versión de Lucas y la versión de Marcos es la más correcta. Hay una pregunta por aquí que nos envían. ¿Estaba Barrabás predestinado para ese momento, haciendo el cambio hacia Jesús? Ay, sí. Lo pusieron en tremendo problema. Sí, bueno, yo me meto en la parte técnica, qué significa, pero ya ir más allá al pensamiento divino, eso le toca a Dios contestar la pregunta. Así mismo es, sí. Los apócrifos ¿mencionan algo sobre este personaje Barrabás? Sí, hay un evangelio apócrifo que creo que es el protoevangelio de Santiago, que habla que Barrabás después con el tiempo fue uno de los apóstoles. Un apóstol, pero ojo, es un evangelio apócrifo. Claro, y usted sabe que los apócrifos inventan historias que no han sido reales, inclusive disfrazan al demonio con la figura de un pájaro negro en uno de los evangelios. Y mire que la película de la tentación de Jesús tiene mucha información apócrifa. Entonces no vamos a acudir a esta información que no es verosímil. Entonces en los evangelios es muy poco sobre la figura de Barrabás. En los evangelios, ¿hay alguna reacción
que haya tenido Barrabás en el momento de cuando se hizo este cambio, Jesús por Barrabás? Ahora, ¿Alguna reacción? No dicen nada de los evangelios, o sea, él no habla, él no ríe, No. él no... Ok. mire, los expertos Yadesi, algunos eruditos de la alta crítica cuestionan la historicidad de Barrabás. Ok. Algunos, bueno, esta no es mi opinión por si acaso, estoy poniendo al conocimiento público la opinión de algunos eruditos que yo no la comparto. Algunos dicen que Barrabás es una metáfora, es una como especie de una creación dentro de la narración para hacer más interesante el enjuiciamiento de Jesús. Okay. Esa es una postura. Otros dicen que posiblemente Barrabás era el mismo Jesús, que algunos copistas lo desdoblaron, pusieron dos figuras, Jesús y Barrabás. Esa es otra teoría. Ahora, yo personalmente le doy historicidad a Barrabás, pero también esa historicidad de Barrabás no tiene mucha consistencia con la historia romana. ¿Por qué? Porque en el texto de los evangelios dice que Pilato iba a liberar a un judío y era una ganga, eso solamente se aplicaba para el día de la Pascua. Sí. Y entonces Pilato en el día de la Pascua le daba a los judíos el premio de escoger a un prisionero para ser liberado. Y ese día le correspondía ser liberado un prisionero judío a raíz de la Pascua. Ahora la pregunta, ¿eso realmente está registrado en la historia romana? No, ya desde lo más curioso es que no hay un registro en la historia política romana cuando estaba gobernando Judea y que la región de Judea era una prefectura, más que una gobernación, una prefectura del Imperio Romano. No se registra que el poder romano otorgaba un indulto a un prisionero judío en tiempo de Pascua. No hay nada de registro en la historia romana, ni tampoco judía. Interesante. Y mire que Tácito, el historiador Tácito contemporáneo de Pablo y de Nerón, tampoco menciona esto, porque el historiador Tácito sí habló muchas cosas, las costumbres paganas romanas y judías y cristianas, pero tampoco se menciona. ¿Y entonces de dónde se sacó eso? Si Ahora, no aparece en ninguna parte. Ahora, lo que yo pienso, y esto no es mío, esto lo tomo de algunos autores del Nuevo Testamento, ellos dicen que por esa vez Pilato, para poder, o sea, porque Pilato en el fondo no quería condenar a Jesús, no lo quería condenar en ningún momento. Entonces Pilato, para salvar a Jesús, pone a escoger con un culpable real llamado Barrabás, y Pilato pensó que el pueblo iba a escoger la liberación de Jesús y no de Barrabás. O sea que él usó el pretexto de Barrabás para confirmar la sentencia a Barrabás y liberar a Jesús, pero le salió el tiro por la culata, porque prefirieron la liberación de Barrabás antes que Jesús. Entonces yo creo que esta hipótesis histórica, aunque vuelvo a repetir, no era común en el contexto histórico romano, que en el tiempo de la Pascua, por una cortesía romana al pueblo judío, se liberara un preso. No era costumbre. Y más uno que estaba condenado por un motivo político. No había indulto para los condenados por motivo político. Entonces, esto no es real. Pero puede darse que por esa vez, solamente por esa vez, Pilato hizo una excepción para tratar de liberar a Jesús, que escogiera, y él pensó que iban a escoger la liberación de Jesús antes que de Barrabás, pero le salió el tiro por la culata, tuvo que mantener su palabra, liberar a un revoltoso político y condenar y crucificar a Jesús. Para mí, yo me inclino por esa teoría que para mí, o sea, para darle historicidad a los evangelios, que sí fue histórico el episodio de Barrabás. Si tomáramos en cuenta la teoría desde la perspectiva liberal, de que Barrabás no fue un personaje histórico o real, ¿en qué manera afectaría eso a la historia de la pasión de Cristo
Sí, ¿en qué manera? Y al mismo texto bíblico. Eso no afecta, o sea, en la esencia del plan de la salvación de Dios a través de Cristo no afectaría el plan de la salvación. Ya. Porque ya estaba planificado en la voluntad divina, en el corazón de Dios, que se iba a sacrificar al Hijo de Dios. O sea, con Barrabás o sin Barrabás, la crucifixión era real. Ok. Supongamos que no, supongamos. Sí, Suponiendo que no, sí, es correcto decir supongamos, ¿cierto? Sí, claro. Que no existiera Barrabás en la historia. Igual lo iban a crucificar a Jesús. Entonces la esencia de la salvación es la crucifixión de Jesús, no tanto la presencia de Barrabás en esa escena. Si quisiéramos rescatar algo bueno de toda esta escena en relación a Jesús, la crucifixión, Pilato, Barrabás, ¿qué sería desde este mismo personaje de Barrabás? ¿Hay algo para rescatar o no? Bueno, hay un aspecto negativo, hija, sobre la presencia de Barrabás. Muchas hermenéuticas cristianas, católicas, protestantes, sobre la figura de Barrabás ha servido para fundamentar el antisemitismo, el odio a los semitas, o sea, al pueblo judío. Entonces, la presencia de Barrabás ha sido una presencia para fundamentar la teoría que fueron los judíos que crucificaron, mataron a Jesús. Ya. Y Barrabás es como una figura judía que prefirieron liberar a un judío bandido y crucificar al gestor de la salvación. Ya. Entonces, esta figura ha provocado más el odio de muchos pueblos occidentales y pueblos orientales contra el judaísmo. Entonces, esto ha elevado el odio contra los judíos. E inclusive en la Segunda Guerra Mundial, varias sectas nazis usaban la figura de Barrabás para incriminar, para culpar al pueblo judío de la ejecución de Cristo. Entonces, inclusive ha sido muy mal entendida esta escena. Y también en líneas católicas y también protestantes. O sea que no es que haya algo bueno que rescatar en Barrabás, más bien son cosas negativas que lo siguen hundiendo como personaje. Depende cómo se lee el texto, hija. Ya. Por lo menos para mí, como lo dije antes, Barrabás fue un personaje histórico que tuvo la suerte de ser liberado porque en ese momento se presenta Jesús. Sí, qué suerte. Sí, no era común que los romanos soltaran un preso, no era común, eso no existe en la historia romana ni judía, pero fue una excepción que hizo Pilato, aprovechó Pilato, porque Pilato en el fondo sí quería salvar a Jesús, eso lo da a entender los evangelios, como que luchó un poquito con el Sanedrín, diciendo, mira, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, ustedes los quieren acusar por un motivo religioso. Entonces él, para tratar de salvar a Jesús, liberarlo, dice, bueno, escojan entre Barrabás y Jesús, y él pensó que iban a escoger a Jesús, pero no escogieron a Barrabás. Entonces yo creo que la historia va por ese lado. Yo veo que es un relato muy histórico. Al principio usted nos comentaba de que había un autor que mencionaba de que existía la posibilidad de que Barrabás haya sido un seguidor de Jesús después de toda esta escena. ¿Usted qué cree? Hay una película. Una película sí, fue, ¿no? No y era también un autor, evangelio apócrifo. Sí. Ay, hija. Bueno, en ningún momento la Biblia dice que Barrabás se condenó. No lo dice. Cosa que sí lo da a entender con Judas Iscariote. Con Barrabás no. Él simplemente fue liberado. Él no habló en contra de Jesús, no dijo nada. Simplemente recibió el indulto. Y puede ser que en un futuro, cuando él descubre que la iglesia estaba naciendo y creciendo y se da cuenta que por culpa de él, bueno, no tanto por culpa de él, ahí lo indultaron, pero crucificaron a Jesús, puede ser que eso lo haya llevado a los pies de Cristo. Entonces no podemos dar un veredicto aquí, si se perdió o se hizo cristiano, pero ya un evangelio apócrifo de entender que fue después un apóstol. Pero de seguro Yatensi sí fue marcado su vida por toda esta escena, toda esta pasión, ¿no? Del mismo Jesús. Yo creo que sí fue marcado, definitivamente. Bueno, y con eso creo que vamos cerrando. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Shalom.